Bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estudiando en el día de hoy Hechos capítulo 21 y 22, titulado Jerusalén y judíos. Señor, te adoramos y reconocemos, Padre, tu grandeza, tu bondad, tu compasión, Padre, y que no hay otro como tú. Te agradecemos, Padre, diariamente, Padre, por tantas cosas que pasamos por alto. Te agradecemos por nuestros sueños. Te agradecemos, Padre, por el descanso. Te agradecemos, Padre, Señor, por nuestra visión, por nuestra audición, por nuestra salud. Gracias, Padre, por nuestro olfato. Gracias, Padre, por el tacto. Gracias porque podemos caminar, podemos mover nuestros brazos, podemos mover nuestros dedos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos aún hasta sonreír, que algunas personas no lo pueden hacer, mi Dios. Gracias, Señor, Padre, por bendecir nuestras familias, por cuidarnos, por tu protección. Y gracias, Padre, que a pesar de los momentos difíciles no estamos solos porque nunca nos desamparas. Háblanos a través de tu palabra, Señor, para la edificación de nuestras vidas y de aquellos que nos rodean. Úsanos como instrumento tuyo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá que el capítulo 21 y 22, el capítulo 21 se enfoca en lo que es el arresto de Pablo y el capítulo 22 la apología de Pablo. El capítulo 21 es hablando en Jerusalén, capítulo 22 sobre los judíos. Aunque Pablo había realizado su último viaje misionero, a su carrera misionera le faltaba mucho para que concluyera. Dios ahora lo promueve a ser un misionero al pueblo, le promueve de ser un misionero al pueblo a ser un misionero al palacio. Pablo viajaba a Jerusalén preparado para ser encarcelado y aún así también para ser martirizado. Mire eso, qué cosa, hermano, que él sabía que eso le podía esperar y estaba dispuesto como quiera a entregar su vida por él, por Cristo. Una vez delante de la multitud y de nuevo ante el concilio, Pablo intenta defenderse relatando su testimonio personal. Apenas evitando el complot de asesinato, él espera la oportunidad de ser juzgado acerca de la esperanza y la resurrección, asimismo de los muertos. Podemos ver entonces así, hermanos, que el capítulo 21 nos muestra que en el capítulo 21 4 dice, desobedeció Pablo al Espíritu Santo yendo a Jerusalén. ¿Desobedeció Pablo? Tal vez no, pero parece que el Espíritu Santo advirtió a estos creyentes del sufrimiento que Pablo enfrentaría en Jerusalén. Pero llegaron a la conclusión, hermanos, de que no debía ir debido al peligro existente. Esto lo respalda el capítulo 21 del 10 al 12, donde los creyentes del lugar, después de escuchar que Pablo iba a los romanos, le rogaron que no lo hiciera. Capítulo 21, versículo 8. Este es el Felipe mencionado en Hechos, capítulo 6, 5 y el capítulo 8, 26 al 40 de Hechos también. Así que también, hermano, es obvio, ¿verdad? Que el don de la profecía se dio a hombres y mujeres. Las mujeres participaban activamente en la obra de Dios, aunque hay personas que dicen que esto no era así. Pero miremos lo que dice la Biblia, ¿verdad? El capítulo 2:17 y también Filipenses 4:3. Hubieron profetisas, hermanos, que incluyen a María, a hermana de Aarón, como dice Éxodo 15:20, a Débora, como dice Jueces, capítulo 4, versículo 4, Hulda, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, Noadías, en Nehemías 6, capítulo 14, capítulo 6, perdón, versículo 14, y también la esposa de Isaías, en Isaías capítulo 8, versículo 13. Y también, hermanos, Ana, en Lucas capítulo 2 del 36 al 38. Así que, hermanos, las mujeres tienen un lugar en el servicio del Señor. 15 años antes, Agabo había predicho, ¿verdad? Él predijo la hambruna en Jerusalén en el capítulo 11 del 27 al 29. Pablo sabía que lo encarcelarían en Jerusalén, así que sus amigos le rogaron que no fuera, pero él sabía que tenía que hacerlo porque Dios así lo quería. Que a nadie le gusta enfrentar dificultades ni sufrimientos, hermanos, pero un discípulo fiel quiere sobre todas las cosas agradar a su Padre, a Dios. Capítulo 21, 18. Jacobo, hermano de Jesús, fue líder de la iglesia en Jerusalén, como dice el capítulo 15 del 13 al 21, y Gálatas 1 del 19 y Gálatas 2, 9. Le llamaron un apóstol, aunque no fue conocido um, como uno de los 12 que siguieron a Jesús. Así que el concilio de Jerusalén, que habla en el capítulo 15 de Hechos, determinó el asunto de la circuncisión,
de los creyentes gentiles. Y es evidente que hubo un rumor de que Pablo fue más allá de su decisión, incluso hasta prohibirlo a los judíos que circuncidaran a los niños. Esto es como natural, como es algo natural, pues no era cierto. De manera que Pablo se sometió voluntariamente a la costumbre judía para demostrar, hermanos, que él no obraba en contra de la decisión del concilio y que seguía siendo judío en su forma de vida. Algunas veces debemos de correr a la segunda milla para evitar ofender a otros, ¿verdad? Tenemos que pensar en los otros, hermanos, no solamente en nosotros. Ah, que no me importa lo que piensa la... Tenemos que dar testimonio, hermanos de Cristo. Capítulo 21, 23 y 24. Sin dudas, estos cuatro hombres hicieron un voto religioso, dado que Pablo participaría con ellos en el voto. Al parecer le pidieron que pagara algunos de los gastos requeridos. Necesitaría participar en la ceremonia de purificación para entrar en el templo, como dice Números 6 del 9 al 20. Pablo se sometió a esta costumbre judía para mantener la paz en la iglesia de Jerusalén. Y a pesar de que era un hombre de convicciones firmes, estaba dispuesto a ceder en puntos no esenciales. Esa es la clave, hermanos, ceder en puntos no esenciales. Se adaptaba a otros a fin de ganarlos para Cristo. Primera de Corintios 9 del 19 al 23 nos dice esto, y a menudo la iglesia se divide por desacuerdos de menor cuantía o tradiciones. Como Pablo debemos de permanecer firmes en lo esencial del cristianismo, pero también flexibles, hermanos, en lo que no es esencial. Es lógico que nadie debe de violar las convicciones verdaderas que siente, ¿verdad? Pero algunas veces necesitamos ejercitar el don de la sumisión mutua por el bienestar así mismo del evangelio. Hay dos formas de considerar las leyes judías. Pablo rechazó una y aceptó la otra. Por ejemplo, él rechazó la idea de que la ley del Antiguo Testamento salva a quienes la guardan. Nuestra salvación se nos da gratuitamente por un acto de gracia y lo recibimos por medio fe, de la fe en Cristo, ¿verdad? La ley no tiene valor para la salvación excepto que nos muestra nuestros pecados. Número dos, Pablo acepta el punto de vista de que las leyes del Antiguo Testamento nos preparan y nos instruyen acerca de la venida de Jesucristo. Cristo cumplió la ley y nos libró, asimismo, del juicio, nos libró de la carga de culpa. Sin embargo, ella nos enseña asimismo que a través de esta no se alcanza la salvación. Guardaba simplemente la ley como una costumbre para evitar ofender a los que deseaban alcanzar con el Evangelio. Capítulo 21, 28 y 29. Estos hombres sabían del trabajo eficaz de Pablo en Asia. Su estrategia fue desacreditar a Pablo de manera que su labor perdiera fuerza. Esté alerta cuando escuche acusaciones en contra de los obreros de Dios. Alguien quizás trate de desacreditarlos o estorbar su trabajo. Mantenga su mente abierta y ore por los obreros. Ellos se fortalecerán con su apoyo. Dado que Jerusalén estaba bajo el control, hermanos, de Roma, las autoridades romanas investigarían cualquier tumulto en la ciudad. Así que esta vez el tribuno de la compañía era Claudio Licias en el capítulo 23-26, y este fue cabeza de un cohorte, que es un grupo especial, parte de una legión de soldados romanos, y fue el principal oficial romano en Jerusalén en ese momento dado. Entonces, hablando en griego, en el capítulo 21, 37, 38, Pablo mostró que era un hombre culto y no un rebelde. Cualquiera que iniciaba alborotos en las calles, ¿verdad? No usualmente se comportaba así. Su forma de hablar llamó la atención del tribuno y esto le dio protección y la oportunidad de poder asimismo presentar su defensa. El historiador Josefo menciona a un egipcio que condujo una revuelta de 4.000 personas en Jerusalén en el año 54 después de Cristo y luego desapareció. El tribuno pensó que Pablo era este rebelde. Tal vez Pablo habló en arameo, el lenguaje de los palestinos judíos. Lo hizo no solo para comunicarse en la lengua de sus oyentes, sino también para demostrar que era un judío devoto, que respetaba las leyes y costumbres judías. Habló en griego a los oficiales romanos y en arameo también asimismo a los judíos. Gamaliel, el rabí más honorable del primer siglo, reconocido y respetado como un experto en leyes religiosas, como dice el capítulo 5, versículo 34, y como un gran moderador. Pablo mostró sus credenciales como un hombre bien educado y preparado por el rabí judío más respetado.
Al decir que fue celoso de Dios en el capítulo 22, versículo 3, es al igual que sus oyentes. Pablo reconoce sus motivos sinceros al tratar de matarlo y también reconoce que algunos años antes hubiera hecho lo mismo a los líderes cristianos. Pablo siempre procuraba establecer un punto común con su audiencia antes de lanzarse de lleno a la defensa del cristianismo. Cuando testifiquemos, hermanos, vamos a identificarnos primero con las personas para hacer una armonía, una conexión con ellos y luego podemos entonces presentar el evangelio. Esta gente escuchó a Pablo a propósito, esperando atraparle y acusarle. La palabra gentil exteriorizaba toda su ira y también orgullo, el orgullo de ellos. Suponían ser una luz a los gentiles, hablándoles acerca del único Dios verdadero, pero ellos renunciaron a esa misma misión por convertirse en separatistas y exclusivistas. El plan de Dios, sin embargo, no se acabó. Los gentiles oirían las buenas nuevas mediante cristianos judíos como Pablo y también como Pedro. La pregunta de Pablo, hermanos, detuvo a los oficiales, porque por la ley un ciudadano romano no podía castigarse sin antes probar su culpabilidad de un crimen. Pablo era ciudadano romano por nacimiento, mientras que el tribuno tuvo que comprar su ciudadanía. La compra de una ciudadanía era común y una buena fuente de ingresos para el gobierno romano, pero una ciudadanía adquirida se consideraba inferior a la de una persona que había nacido ahí. Pablo usó la persecución como una oportunidad para testificar. Ahora hasta sus enemigos le prepararon las condiciones para que hablara ante el Sanedrín, concilio judío, en pleno. Y si somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, hermanos, descubriremos muchas oportunidades para comunicar nuestra fe, aún en medio de la oposición. Así que tengamos cuidado. Y recuerden, hermano, vamos a buscar algo en común antes de venir con la defensa del Evangelio. Señor, eres maravilloso y te adoramos. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que podemos ver aquí, Señor, de Pablo y de cómo lidiar, Padre, con las dificultades de los retos, Señor, cuando quieren apuntarle el dedo a Cristo, cuando quieren apuntarle el dedo a la iglesia, cuando quieren hablar de nosotros, Padre, como seguidores tuyos, como creyentes. Pedimos, Jehová, Señor, que asimismo podamos caminar de acuerdo a tu bondad y de acuerdo a tu plan divino, Señor, y que podamos asimismo, Señor, crecer diariamente, dejarnos llevar, Padre, de tu plan y de tu propósito. Y nunca, Padre, permitir que haya una distracción. Nunca permitir, Señor, que haya un momento donde pueda haber un desliz que nos aleje de tu presencia. Guíanos, guárdanos, Espíritu Santo, de acuerdo a tu voluntad y úsanos como instrumentos tuyos, donde quiera que vayamos, que podamos ser testimonios vivos, Señor, de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.